Hola, mi nombre es Alejandra Arteaga Salazar y el de mi compañera es Claudia Patricia Ruiz Jaramillo. Somos estudiantes de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y actualmente estamos cursando el quinto semestre de nuestra carrera. El día de hoy queremos hablarles sobre el papel que juegan los capitales culturales en la reproducción del conocimiento a través de la educación. Ahora bien, la educación no solo transmite saberes, también transforma, construye pensamiento crítico y genera nuevas formas de ver y entender el mundo. Pero, ¿cómo se reproduce ese conocimiento? ¿Qué papel juega la escuela en este proceso? Vamos a verlo. Antes de iniciar con el contenido, es importante tener presente algunos conceptos claves para el correcto desarrollo del tema, los cuales son el capital cultural, la noción que se tiene sobre la educación y por último, qué es la reproducción del conocimiento. El capital cultural, según Pierre Bourdieu, es la idea que heredamos de nuestra familia, no solamente los bienes materiales, sino también que heredamos instrumentos de conocimiento, de expresión, de saber hacer, saberes, técnicas, modos y maneras de trabajar. Por ejemplo, cosas transmitidas por la familia inconscientemente y que pueden contribuir en el éxito académico. Por otro lado, la educación, según Andrés Claude Runge, es un conjunto de herencias que lleva a cabo las generaciones adultas con las nuevas. Es decir, es un proceso en el cual se transmite la cultura, creencias, normas, reglas, ideales y deberes ser a esos miembros de la sociedad que aún no han alcanzado el grado de madurez necesario. Finalmente, la reproducción del conocimiento es el proceso mediante el cual los saberes, ideas y prácticas se transmiten de una generación a otra. El capital cultural influye directamente en cómo los individuos acceden, interpretan y se relacionan con el sistema educativo. En ese sentido, la educación, lejos de ser un espacio neutral, funciona muchas veces como un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales, precisamente porque tiende a valorar y legitimar el capital cultural de las clases dominantes, invisibilizando o desvalorizando los saberes de otros grupos sociales. Un ejemplo de esto podría ser un estudiante que creció en un hogar donde se fomenta la lectura, se habla con registros formales o se visita con frecuencia museos. Entra a la escuela o a la universidad con herramientas culturales que coinciden con lo que la institución educativa espera o premia. Por otro lado, un estudiante rural, indígena o de sectores populares puede tener saberes igual de valiosos, por ejemplo, conocimiento agroecológico, memoria oral, lengua materna distinta al castellano, pero esta rara vez o estos son reconocidos dentro del círculo formal. Esto puede generar una brecha invisible, pero real en las oportunidades académicas. Por otro lado, el capital cultural también se encuentra dividido en unas formas, las cuales son el capital cultural incorporado. Se internaliza en forma de hábitos, competencias lingüísticas, maneras de hablar, gustos estéticos y conocimientos adquiridos a través de la socialización familiar y la experiencia personal. Por ejemplo, un niño criado en un hogar donde se fomenta la lectura y las conversaciones intelectuales desarrollará un capital cultural incorporado que le facilitará el éxito escolar. En segundo lugar, se encuentra el capital cultural objetivado. Consiste en los bienes culturales que posee un individuo, como libros, obras de arte, instrumentos musicales, etc. Estos objetos simbolizan capital cultural y pueden ser utilizados para la educación y la demostración de estatus cultural. Sin embargo, su posesión no garantiza la comprensión o la capacidad de utilizarlos de manera efectiva sin el capital cultural incorporado correspondiente. Por último, se encuentra el capital cultural institucionalizado, que se refiere al conocimiento formal del capital cultural incorporado a través de títulos académicos y certificaciones. Estos títulos tienen un valor en el mercado y en la sociedad en general, ya que acreditan un cierto nivel de competencia cultural.
Asimismo, el capital cultural en la educación se manifiesta de las siguientes formas. Primero, éxito académico. Los estudiantes que provienen de hogares con un alto capital cultural a menudo tienen una ventaja en el sistema educativo. Sus conocimientos y habilidades se alinean más estrechamente con lo que se enseña en la escuela y con las expectativas de los docentes. Segundo, orientación y expectativas. El capital cultural familiar influye en las aspiraciones educativas y profesionales de los jóvenes. Aquellos con un capital cultural elevado pueden tener mayores expectativas y estar más orientados hacia la educación superior y profesiones de alto estatus. Cuarto, relación con la institución educativa. Los estudiantes con un capital cultural similar al valorado por la escuela pueden sentirse más cómodos y familiarizados con el ambiente escolar, las normas y los códigos culturales implícitos. Finalmente, la interpretación y apropiación del conocimiento. El capital cultural previo a un estudiante influye en cómo interpreta y se apropia del nuevo conocimiento. Aquellos con un bagaje cultural más rico pueden establecer conexiones más significativas y comprender los contenidos de manera más profunda. En nuestro contexto, los saberes tradicionales y las costumbres han influido y delimitado los ideales de vida y nuestras formas de pensar. En este caso, la religión, la economía y la política se han instaurado como los ejes dominantes de pensamiento y coexistencia. En consecuencia, la educación se ha reducido a la apropiación de ciertos saberes, dejando de lado los intereses y habilidades personales, impidiendo el cuestionamiento de la realidad. En un mundo de culturas posibles o de modos culturales posibles, se realiza una selección arbitraria de contenidos que se objetivan. A causa de lo anterior, el constructo que se genera a partir de esa selección de contenidos se establece como el ideal de vida y la única verdad absoluta. Bourdieu afirma que la dominación de un grupo social sobre otro no se ejerce únicamente a través de la fuerza física o económica. Existe una forma de dominación más sutil e invisible que se ejerce a través de la imposición de significados y de la legitimación de la cultura del grupo dominante como la única válida o superior, y se la denomina la violencia simbólica. En el ámbito educativo, la violencia simbólica se manifiesta de diversas maneras. La primera es la desvalorización o invisibilización de otros capitales culturales, los saberes, las prácticas y las formas de expresión de otros grupos sociales son a menudo ignorados, desestimados o incluso considerados como carencias dentro del currículo formal. Esto implica una negación simbólica de la validez de estas otras formas de conocimiento. En segundo lugar, se encuentra la interiorización de la inferioridad. Los individuos que no poseen el capital cultural valorado por la escuela pueden internalizar un sentimiento de inferioridad o de inadecuación. Sienten que no encajan o que no son lo suficientemente buenos, atribuyendo sus dificultades académicas a una falta personal en lugar de reconocer la asimetría de poder cultural en el sistema. En el tercer lugar, nos encontramos con el efecto de reconocimiento. Aquellos estudiantes cuyo capital cultural coincide con el valorado por la escuela experimentan un efecto de reconocimiento. Se sienten cómodos, comprendidos y recompensados, lo que facilita su adaptación y el éxito académico. Esto refuerza la ilusión de que su éxito se debe únicamente a su mérito individual sin reconocer el privilegio que les otorga su capital cultural de origen. Y por último, nos encontramos con la naturalización de las desigualdades. La violencia simbólica contribuye a que las desigualdades sociales parezcan naturales o inevitables. Al legitimar el capital cultural de los dominantes y desvalorizar otros, el sistema educativo reproduce las jerarquías sociales, haciendo que la posición de cada individuo parezca el resultado de sus capacidades o esfuerzo individual, en lugar de ser el producto de una distribución desigual del capital cultural y del funcionamiento del propio sistema educativo.
Es decir, debería existir una relación sinérgica entre la educación y el capital cultural, ya que una depende inevitablemente de la otra. El capital cultural determina y forma al ser antes de la educación formal, ya que la cultura está preestablecida. Por otro lado, la educación formal repite los conocimientos que considera valiosos y excluye los que rompen con el orden social o, como anteriormente mencionamos, el orden preestablecido, evitando a toda costa que el sujeto evite, en la medida de lo posible, hacerse consciente de su realidad. Más allá de la instrucción técnica o disciplinar, la formación debe ser comprendida como un proceso de toma de conciencia sobre la propia realidad, el contexto social y las condiciones históricas que configuran al sujeto. Desde esta perspectiva, la formación no solo transmite conocimientos, sino que invita al individuo a cuestionarse y a posicionarse críticamente frente a las estructuras que lo atraviesan. En el ámbito educativo, esta conciencia permite identificar cómo operan los capitales culturales en la vida cotidiana, en las trayectorias escolares y en las oportunidades de acceso al conocimiento. Por lo tanto, cuando una persona se forma con una mirada crítica, logra reconocer que no todas las realidades son iguales y que las diferencias culturales, lingüísticas o territoriales no son obstáculos, sino dimensiones que enriquecen la experiencia educativa. En conclusión, la reproducción del conocimiento no se limita a la repetición mecánica de saberes. Es, al mismo tiempo, un proceso en el que pueden persistir estructuras de poder, pero también surgir posibilidades de transformación social y cultural. En este sentido, el capital cultural permite comprender cómo la educación, en lugar de funcionar como un espacio neutral, muchas veces refuerza las desigualdades existentes al legitimar solo ciertos saberes y formas de expresión, generalmente asociados a sectores sociales dominantes. Finalmente, reconocer esta realidad implica repensar el papel de la educación en la sociedad. Más allá de ser un instrumento de transmisión, la escuela debe ser un espacio que valore la diversidad de los capitales culturales, promueva el pensamiento crítico y fomente una construcción del conocimiento más equitativo y participativo. Gracias por vernos. Nos encontramos en una próxima ocasión.